justicialista, sino en una sesión parlamentaria donde se deberían estar tratando temas de interés para la provincia de Jujuy, temas importantes, definitorios para la provincia de Jujuy. El PJ resuelve una interna. Acaba de resolver una interna el PJ en plena sesión de la legislatura de la provincia. Asumió Alfredo Gerri como diputado provincial. 6:17. Bienvenido, Diego Citerio. Hola, Ana. Hola a toda la audiencia, hola a los chicos. Felicitaciones. Bueno. Ayer estuve en la presentación. Ayer no hicimos radio porque técnicamente estaban trabajando para mejorar la señal de nuestra antena de Trentina. Así que no hicimos radio ni a la mañana ni a la tarde. Y como no tenía excusa, fui a la Sala Galán a la presentación del libro Historias Breves de Jujuy, que lo presentamos aquí la semana pasada, con la presencia de Mirta Gutiérrez y de Cecilia Fandos, dos historiadoras, miembros de la Unidad de Investigación en Historia Regional de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Llegué a la Sala Galán y te veo sentado de moderador de esa presentación junto con Gabriel Di Meglio, un historiador reconocido a nivel nacional, especialista o especializado, está haciendo punta en todo lo que tiene que ver con divulgación histórica. Por supuesto estaba Cecilia, estaba Mirta, estaba llena la Sala Galán. Después se abrió para las preguntas con el público, muy bien, usted moderando, haciéndole preguntas a Di Meglio, comprometedoras las preguntas para con Di Meglio, y después abriendo el juego a mucha gente. La verdad que estaba llena la Sala Galán, así que te felicito. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que muy contento con la actividad de ayer, era una apuesta fuerte nuestra. Yo no podía, realmente no podía ver porque estábamos... Sí, había una iluminación compleja. Había una iluminación compleja, sí. ¿No? Pensaron que por ahí venía el ballet Bolshoi, sí, y éramos solo cuatro. Tiraron ahí que los veía haciendo ahí con la mano. Pero bueno, sí, la verdad que había mucha gente y la verdad que la repercusión sobre todo con el estudiantado de historia de Tilcara, vinieron muchos chicos de Tilcara a participar, fueron muchos chicos estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad de Jujuy, sí. Y eso también está bueno porque permite apertura de temas, de incentivar, yo creo que a partir de lo de ayer ya muchos van a empezar a pensar esto que él plantea, que no solamente hacer investigación y docencia son las patas de laborales, que además en un contexto donde esas dos patas laborales se empiezan a achicar y ver, y hay que crear formas nuevas y buscarlas y pensarlas. Y la verdad que fue, para nosotros era una apuesta fuerte presentar el libro, traerlo a Gabriel para que hiciera valoración de esto que nosotros entendemos que es la divulgación histórica, que también tiene un buen iba a ser divulgación histórica, que es lo que hacemos nosotros en esta columna de la radio. Tiene también que ver con esto de poder hablarle al público más amplio posible. Nosotros nos escuchan muchos oyentes de Trentina, nos ven por Facebook Live, sí. Y no sabemos cuánto más o menos saben de historia o de algunas cuestiones. Y poder hacer ese trabajo requiere de un ejercicio. Yo no soy un especialista en divulgación, sino que me estoy formando. Me formo todas las semanas que vengo acá. Preparo la columna, leo cosas y trato de sintetizar y generar un lenguaje bastante llano como para que el que escucha me entienda lo que quiero hablar. Cuando venga, la próxima vez que venga aquí en Sensación Térmica algún funcionario de turismo de la capital, o de cultura, como el otro día que no pudo responder la pregunta que le hiciste, que la hice yo, te la envié yo, porque en realidad no pueden responder, porque en realidad es esta idea de queremos hablar con todos. Todas las voces son válidas, pero no todas las voces son especializadas e idóneas. No, claro, obvio, por supuesto. La próxima vez que venga algún funcionario de turismo específicamente, le voy a contar a modo de anécdota y se lo voy a robar a Di Meglio, a la presentación de Di Meglio de ayer, a la intervención que hizo cuando él contó sus inicios como guía turístico. Como guía histórico. Como guía histórico, digo, una figura que no tenemos los jujeños. No, ese es un mercado laboral que está a que punto explota, digo, que pensando en esto, en esta que conversación incluso podés generar fuentes de trabajo con chicos egresados de carrera de historia y no solamente de la carrera de turismo. Exactamente. Cuando lo escuchaba ayer a la tarde a Di Meglio, me pareció hasta generosa la anécdota de él de contar esto. Interesante todo lo que contó el historiador Gabriel Di Meglio sobre sus inicios cuando él era estudiante de turismo. Pero yo te cuento, o sea, contó ayer que laburaba como guía histórico en recorridos turísticos. Él hizo circuitos históricos, fundó una empresa con dos amigos más. La empresa se llama Eternautas Viajes Históricos y hoy la empresa vale $3 millones. Claro.
Bueno, muchas conversaciones interesantes de ayer, digamos, sobre el rol del guía turístico en el marco de una guía histórica y esta discusión entre contar la historia y abstenerse de las consideraciones personales sobre la propia historia que uno refleja, que uno relata, que uno... Me encantó la conferencia de Di Meglio de ayer, pero de verdad, Diego, te digo, la próxima vez que venga un funcionario de turismo de acá, le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, escuché en una conferencia la historia de esta persona que hacía esto. ¿Por qué no podemos trasladar eso a la provincia de Jujuy? Digo, pensando en otra discusión que apareció ayer en la presentación de Historias Breves de Jujuy, que tenía que ver con el mercado laboral de los estudiantes de historia, de los terciarios, y de la propia universidad, de los futuros egresados. ¿Cómo empezar a...? ¿Cuántas posibilidades tenemos? Son enormes de empezar a abrir estos nichos de trabajo que revalorizan profesiones, que revalorizan estudios, que revalorizan a la capital, a la provincia, al circuito turístico histórico del que se trate. Todo es historia en esta provincia. Sí, Te aviso, ¿no? Te adelanto. La próxima vez que venga un funcionario de turismo voy con esa anécdota. Sí, creo, no sé, saldrán elegantemente. Puedes decir que salen, cortan por la tangente. Sí. Bueno, punto. Y aparte, nada, te felicito de verdad por lo de ayer. 6:22. El tema de hoy, reforma universitaria. Mañana 15 de junio se conmemora, es la fecha simbólica elegida para celebrar los 100 años. En realidad es un proceso que va a arrancar en marzo de 1918. No va a arrancar en marzo de 1918, digo mal. O sea, el hecho o el acontecimiento histórico en Córdoba arranca en marzo de 1918, pero hay que contextualizar por qué pasa esto. Y también viene atado a la mano de algunas cosas que estamos discutiendo en el día de hoy, con lo que sucedió ayer, o lo que sucedió esta madrugada, esta mañana en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Durante el año 1884 va a ver la luz la ley 1420, que establece la educación primaria laica, gratuita y obligatoria. Ya en la década, en los últimos años del siglo XIX, el gobierno de Roca establecía que el casamiento debía de llevarse adelante a través de lo que se denomina el registro civil, sacarlo de la esfera de la iglesia. O sea, lo que comúnmente se denominan los procesos de secularización. Ese proceso de secularización es un proceso que se empieza a dar a fines del siglo XIX y que incluso al gobierno de Roca le lleva a romper sus relaciones con el Vaticano, y que va a avanzar durante todo el periodo de la primera etapa del siglo XX, y que en ese marco de ese proceso de secularización, de separación de la esfera de lo público de lo religioso, se da la situación de la reforma universitaria. Precisamente se da en Córdoba, en una universidad que es la más antigua del país. Para 1918 nosotros teníamos 5 universidades: Córdoba, la UBA, La Plata, Litoral y Tucumán. Las 3 últimas eran las más modernas porque eran fundadas en los inicios del siglo XX. Litoral y Tucumán provinciales y las otras nacionales. Las otras ya eran nacionales, porque La Plata había pasado a ser nacional en 1905. Y la UBA había sido fundada en 1821, 20 por ahí, si no recuerdo mal el dato. Pero digo, Córdoba era la universidad más antigua, que había sido fundada por los jesuitas y que luego de la expulsión de los jesuitas había sido patrocinada por los franciscanos. Lo que el movimiento estudiantil de 1918 establece con esta reforma es poner en jaque el rol clerical en la organización de las universidades. Eso es lo primero que pone en juego, que empieza a ser cuestionado mucho antes por algunos graduados que empiezan a presentar tesis, sobre todo en la Facultad de Derecho, como el caso de Cárcano, donde discutían cuestiones de derecho que se zanjaban en el derecho hasta casi canónico y que no tenían otra interpretación más que la voluntad divina. Y cuando empezaron esas tesis de derecho a pensar que lo civil se debía reformular y pensarse de otro lugar, se empezó a hacer ese cuestionamiento. La protesta va a articular objeciones. Es una protesta que la encabeza la Federación Universitaria de Córdoba, conjuntamente con algunos egresados, sobre todo de la carrera de abogacía, y va a articular objeciones con carácter científico, con críticas a la forma de gobierno. Denunciaban el carácter vitalicio de los miembros de las cátedras, la irregularidad en la provisión de cargos docentes y administrativos, cuestionaban los mecanismos de designación de algunos profesores, acusando a la academia de nepotismo y de no considerar ni a adscriptos ni a profesores suplentes, criticaban el manejo de los fondos invertidos, sostenían prioritariamente en el aumento de los sueldos de los catedráticos y no en la mejora de la enseñanza,
Y esas críticas se iban a vincular sobre todo a un cuestionamiento del sistema de enseñanza en su totalidad, que era una vieja escolástica que tenía sobre todo la Universidad de Córdoba, de una tradición obviamente vinculada a la Iglesia Católica. Era entonces una universidad clasista, católica, reñida con lo popular. ¿Qué clasista en qué sentido? Vos decís que era una universidad elitista. En todo caso. Sí, que los sectores que podían llegar a la universidad en ese momento eran sectores de la élite. De la élite. Sí, no era una universidad popular, claramente. Sí. Católica, sí, con un fuerte componente católico y clerical, sobre todo, porque los curas daban clases. En el 15 de junio de 1918, momento, es la fecha simbólica porque es el momento en que los estudiantes irrumpen a la universidad para impedir que se consuma la elección del rector. Y declaran una segunda huelga general. Va a tener un pico de lucha durante esos meses y el momento culminante es el 9 de septiembre, donde se presenta la Federación Universitaria con 3 estudiantes que deciden deponer al rector y hacerse cargo de la universidad, administrar la universidad y designar profesores, obviamente estudiantes y graduados, que estaban totalmente en desacuerdo. Y lo que vino después, obviamente, fue el desalojo por parte del ejército y las fuerzas policiales. Pero, ¿qué quiero decir? Esa reforma universitaria en 1918 va a establecer principios fundamentales que hoy son, si se quiere, la esencia de la universidad argentina. Pilares de la universidad. Pilares de la universidad y pilares del movimiento estudiantil. Digo, incluso ayer en los discursos que nosotros escuchábamos de muchos diputados, sobre todo referenciados en el radicalismo, buscaban anclaje histórico en el legado del reformismo universitario. Los pilares o los principios fundamentales de la reforma son autonomía universitaria, que implica que la universidad se gobierna por sí misma, aunque tiene una autarquía. El gobierno nacional es el que presenta los fondos para el presupuesto, sostiene económicamente la educación pública, pero el gobierno es autónomo. Correcto. Cogobierno universitario, digo, la participación de los claustros docentes, del claustro de graduados y del claustro estudiantil. Libertad de cátedra. La libertad de cátedra, otra pata que en algunas universidades está más trabajada y en otras no tanto, que es la pata de la extensión universitaria. Que digo, esto de la divulgación vendría a ser un poco esta pata de la extensión, de cómo te comunicas con el afuera. En algunas universidades se trabaja mejor y mejor en determinadas facultades, que son facultades que por ahí van hacia el campo a constituirse con la población, a solucionar problemas que la población demanda. Y hay otras universidades que no se le da tanta bolilla. Y que es algo que ayer Di Meglio señalaba. Muchas veces está como jerarquizado esto de soy investigador, soy docente. Digo, muchas veces en la universidad lo que sucede es que el extensionista no está valorado como está valorado un investigador. Incluso en las evaluaciones que se hacen por lo general para las categorías, las categorizaciones que tienen los docentes tienen un sistema de categorización 1, 2, 3, 4 y 5. En ese tipo de categorizaciones la extensión no está valorada. No se la tiene tan en cuenta como si se tiene en cuenta la investigación o la docencia. El acceso por concurso y la periodicidad de las cátedras, que hoy eso ha cambiado en algunas universidades porque se ha establecido lo que se denomina la carrera docente, que lo que garantiza es estabilidad laboral para los docentes. Pero el acceso por concurso sigue siendo todavía una bandera que es levantada incluso por los gremios docentes, porque es la transparencia para acceder a un cargo que si alguien se jubila o si muere o si fallece o si renuncia la persona que detente ese cargo. Gratuidad y acceso masivo, que eso fue puesto en tela de juicio con la Ley Federal de Educación en el 94. La gratuidad, corregime si me equivoco, en el proceso de reforma es de la década del 40, ¿no? Sí. Y 49 creo que es. La del 49. Vinculación de docencia e investigación, o sea, la vinculación con la sociedad. Y después lo que va a generar dentro del movimiento estudiantil es un despliegue muy fuerte hacia todo el territorio nacional, en las otras universidades. Digo, el hecho de Córdoba después se replica con una gran huelga en La Plata, sobre todo con los conflictos que hay en la Facultad de Agronomía y Veterinaria para el año 18. Va a haber algunos conflictos en el litoral y también en Tucumán, y en la UBA se va a replicar esto muchas veces. La huelga de médicos del Hospital de Clínicas de Córdoba también, ¿no? Es determinante ahí. La situación siempre en la universidad es que hay universidades que tienen un conflicto y por lo general esos replican otras casas de estudio. Pero esta situación de la reforma y este movimiento que se construyó en 1918 va a tener hasta incluso una réplica latinoamericana, sobre todo en países como Perú,
en países como Cuba, como México, como Uruguay, en casi toda Latinoamérica, el ideario reformista va a formar a generaciones de dirigentes políticos, que obviamente son salidos de la universidad, pero que abrevan en el reformismo universitario. Y es muy interesante, cuando uno por ahí lee discursos de algunos dirigentes políticos, como Raúl Alfonsín, uno se da cuenta que está abrevando en ese ideario político, en el ideario del reformismo universitario. Otra cosa que me gustaría señalar, yo creo que el movimiento estudiantil, sea radical, peronista o de izquierda, siempre vuelve a la fuente del reformismo universitario. Es un punto de partida para poder pensar el movimiento estudiantil del siglo XX. Y es importante destacarlo porque hoy nosotros tenemos dirigentes políticos que todavía cuestionan el rol de las universidades. Tenemos dirigentes políticos que van a candidatear el año que viene para ser presidentes o vicepresidentes. Hablo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que dicen, ¿para qué sirven las universidades? Bueno, yo soy primera generación de universitarios en mi familia. Entonces me parece que esas palabras a veces generan un poco de malestar y preocupación, porque yo pude ser el primer universitario de mi familia y hoy mis sobrinas ya también son estudiantes universitarias, y eso genera que la universidad da un piso de movilidad social ascendente en términos económicos y en términos culturales y sociales y laborales, te da nuevas oportunidades. Me parece que haya dirigentes que cuestionen el rol de las universidades o para qué queremos universidades en determinados lugares de la población, me parece que es grave, y que es grave que eso prenda sobre todo en los sectores de la sociedad que a veces muy ligeramente toman ese tipo de frases. Sí, comparto totalmente. 100 años de la reforma universitaria y estos principios expuestos después de este 15 de junio en lo que Deodoro Roca va a llamar el manifiesto liminar. El manifiesto liminar, que son aquellos dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan. A 100 años de la reforma universitaria, mañana, viernes 15, se cumplen los 100 años de la reforma universitaria, que tuvo como eje, como corazón, como cimiento de este movimiento a un claustro, para mí hoy, no te diría olvidado, pero sí puesto en un segundo plano por la propia universidad. Hablo de la Universidad Argentina en general, que para mí son los estudiantes. Creo que se mira mucho más hoy a los docentes en la Universidad Argentina en general, a los investigadores, que al propio claustro de estudiantes, que fue, es y será determinante, para mí, determinante en la vida de cualquier espacio que tenga que ver con la educación en nuestro país. Los estudiantes, jardín, primaria, secundaria, terciario, universitario, los estudiantes y los jóvenes, porque creo que la juventud es la que ha marcado en el claustro de estudiantes, es clave, que ha marcado los grandes cambios. Si vos pensás en la juventud de los reformistas del 18, si pensás en la juventud de los estudiantes del Cordobazo, si pensás en la juventud de la gente que estuvo manifestándose en la calle ayer por una ampliación de derechos, creo que en ese caso hay un claro rol de la juventud en la historia, marcando caminos para hacer avances en la ampliación de los derechos de la población. Gracias, Diego. De nada. Buen fin de semana. Igualmente. Diego Citerio con nosotros en Sensación Térmica. Siempre es buenísimo escucharlo a Diego. Ya vuelvo. Sensación Térmica, con la conducción de Ana Inés Vargas, de lunes a viernes de 17 a 19 en Trentina FM.